o agentes externos que pueden provocar, o que provocan, mejor dicho, la transformación del parénquima pulmonar. Ustedes saben que el parénquima pulmonar está conformado por alveolos, ¿sí? Y que el principal componente es un componente gaseoso, ¿sí? Porque ahí tiene que haber el intercambio de oxígeno CO2, ¿sí? Entonces, estas condiciones externas, las cuales pueden ser diferentes microorganismos que alteran esta conformación normal de nuestro parénquima pulmonar, lo va a volver más denso, lo va a volver compacto, va a perder ese contenido gaseoso de una forma total o de una forma parcial. ¿En qué patologías? La más conocida, neumonía, ¿sí? Otra patología, atelectasia. Otra, tumores o infartos pulmonares. ¿Sí? Nuevamente, de acá siempre salen preguntas. Síndrome de condensación, definición, diversas condiciones por algún tipo de agente externo que ingresa al parénquima pulmonar provoca la transformación de este parénquima, ¿sí? En el cual pierde este contenido gaseoso de forma total o parcial. El parénquima pulmonar se pone denso, se vuelve compacto, ¿sí? Por diferentes causas. Una puede ser la neumonía, 2 la atelectasia, 3 los tumores y 4 el infarto pulmonar. Y de estas la más frecuente obviamente es la neumonía, ¿sí? Causas de neumonía, pues ustedes ya lo saben. ¿Quiénes pueden provocar neumonía? ¿Solo bacterias? Virus también. ¿Qué más? Hongos, otra. Parásitos. ¿Qué parásitos? Todos. Los que hacen citosis. ¿Sí? Entonces pueden ser bacterias, virus, parásitos. Hace unos años hemos tenido la pandemia por COVID, ¿sí? Es un virus que provocaba un tipo de neumonía viral. Entonces, acá un poquito más del concepto, ¿sí? Son microorganismos que ingresan al parénquima, provocan esta transformación, provocan inflamación del parénquima. Cuando hay inflamación, hay una serie de procesos que me parecen las siguientes diapositivas que les voy a mencionar, en la que participa todo nuestro sistema inmune, ¿sí? Liberando productos derivados de la inflamación que provocan justamente la inflamación del parénquima y por ende exudado alveolar. Recuerden que en la membrana alveolar capilar no debe haber exudado, ¿sí? En el caso de una neumonía vamos a tener presencia de un exudado alveolar. Y esto se va a manifestar clínicamente. Tres síntomas principales que nos den una neumonía como manifestación clínica. ¿Cuáles son? Fiebre, tos y un nuevo infiltrado en un estudio imaginológico. Prácticamente vienen a ser criterios también de neumonías intrahospitalarias, ¿sí? Un paciente que esté hospitalizado por cualquier problema, puede ser un apéndice, no es necesario un problema de medicina interna. Y durante la hospitalización presenta fiebre, puede haber tos y se le pide algunos estudios para sospechar alguna infección intrahospitalaria. Lo más básico es una radiografía, el ideal es una tomografía, ¿sí? La radiografía nos sirve. Si bien es cierto, nos ayuda, pero no es el estudio de detección. Idealmente debería ser una tomografía, nos va a permitir ver nuevos infiltrados, ¿sí? Esa es la definición de una neumonía. Ahora, les hablaba acerca de lo de las fases. Esto es muy importante también para que puedan entender la fisiopatología de la neumonía. Entonces, ingresa mi microorganismo, mi parénquima pulmonar, lo que va a hacer es provocar congestión, inflamación, mediada por qué células, neutrófilos, que me van a liberar algunas citoquinas, ¿sí? Luego pasamos a la siguiente fase, que es la fase de hepatización roja. Esto lo han hecho en patología, ¿sí? Lo están haciendo, me imagino. Entonces, cuando vean sus laminitas, asumo que les van a poner las preguntas que siempre me ponían a mí también para diferenciar en qué estadio o en qué fase de la neumonía estábamos hablando anatomopatológicamente, ¿sí? Entonces, la primera fase es la infección, luego viene la congestión con inflamación y luego viene la hepatización roja. ¿En qué consiste esta fase? Hay una congestión vascular, exudado de líquido intraalveolar y va a haber infiltración de neutrófilos, que es lo que ustedes van a ver en el microscopio, ¿sí?
Luego la hepatización gris, cuando ya todo este exudado se va a convertir en depósitos de fibrina, ¿sí? Va a haber la destrucción de las células inflamatorias y finalmente viene la fase de resolución, que más o menos es de 8 a 10 días. Entonces, más o menos de esta lámina, ¿cuánto durará los síntomas y los signos de un paciente con una neumonía? 8 a 10 días, ¿sí? En algunos adultos mayores puede durar más y depende también del sistema inmune y depende de la condición clínica del paciente. Por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, no podemos esperar que haya una resolución de en adultos mayores con debido de haber algunos tienen una estancia hospitalaria prolongada también y tienen varios días, de 5 una resolución. ¿Y qué es lo más difícil en ellos? El retiro del oxígeno. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Entonces, de acá también les van a hacer preguntas, principalmente acerca de lo de las fases y el tiempo de resolución. Lo que ustedes van a ver cuando vayan a hacer su segundo o su internado en hospitales de MINSA van a ser más radiologías. Me parece que llevan los cursos de radiología o de imagenología. No es selectivo, tiene que ser obligatorio. ¿Ya? Okay. Acá vemos una radiografía normal, podemos diferenciar los espacios intercostales y esto negro que ustedes ven acá que se pinta, ese es un parénquima pulmonar sano. Acá vemos igual, ¿sí? Nuestras clavículas, no se diferencian muy bien los espacios intercostales. Este pulmón, a diferencia de este, está un poco más hiperinsuflado. ¿Qué significa? Como que pinta un poco más, ¿ya? Y acá, que debería estar pintado igual de negro, no lo vemos así. Vemos una imagen opaca, blanquecina, ¿sí? La imagen típica de un consolidado neumónico en tercio medio y parte del ápice de hemitórax derecho o izquierdo. Derecho. Acuérdense que acá está el hígado y acá está el corazón va al lado izquierdo. El hemitórax derecho. ¿Y por qué este pulmón, si ustedes evalúan un poco con más detenimiento en la radiografía, lo notan un poco más hiperinsuflado? Como este está dañado por un mecanismo compensatorio, el otro pulmón es el que va a trabajar más. Eso es algo que van a notar cuando lo evalúen radiografía. Y les repito, el ideal es una tomografía. Personalmente en el Hospital Nacional utilizamos tomografías, pero en el MINSA todavía siguen utilizando radiografía. Entonces tienen que aprender igual ustedes a hacer lectura de radiografía. Acá, tomografía. Igual, es diferente. No sé si ustedes notan, acá los cortes en una tomografía son mucho más amplios. Hay cortes que son coronales, ¿sí? Que nos permiten evaluar con más detenimiento desde dónde se extiende nuestra neumonía. Y vemos que es un parénquima normal. Parénquima normal, y acá nuestro consolidado. Acá, parénquima normal, y miren este infiltrado, difuso, bilateral, como parches, como algodón, típico del paciente con una neumonía por SARS-CoV-2 o COVID, ¿ya? Esta es una neumonía bacteriana, no sé si es que logran ver bien la diferencia. La neumonía bacteriana es un poco más consolidada, ¿sí? Un poco más definida. Las neumonías virales, incluyendo el COVID, son unas neumonías más difusas. Su patrón es más difuso, es bilateral, ambos pulmones, ¿sí? Y el infiltrado es como parches, el típico patrón en vidrio de substrado que van a escuchar, ¿ok? Entonces no se olviden, la neumonía bacteriana, la más conocida generalmente son consolidados, son imágenes bonitas, ¿sí? En cambio, las neumonías virales, dentro de las cuales están en la clasificación de neumonías atípicas, el infiltrado es más difuso, es bilateral y tiene un patrón en vidrio de substrado. Asumo que en semia no les están enseñando muchas tomografías, en medicina ya van a ver un poco más. En semia más que todo la clínica.
ya eso es a lo que vamos. Manifestaciones clínicas de la neumonía. En realidad puede ser variable y va a ir relacionada con la magnitud del parénquima afectado y el estado clínico del paciente. No entiendo, doctora. Ok, hay pacientes que pueden tener grandes neumonías y ustedes los ven súper tranquilos. Les hacemos el estudio imagenológico y prácticamente todo el emitórax está tomado. Generalmente esto es en jóvenes. En cambio, en adultos mayores, eso sí tengan en cuenta, un adulto mayor rara vez te da toda la sintomatología de una neumonía. Generalmente los adultos mayores debutan con fiebre. Es bien raro que tosan. Ustedes saben que entre más se envejecen, se va perdiendo deterioro cognitivo, se va atrofiando la corteza cerebral y se van perdiendo algunos reflejos. Uno de esos es el reflejo de ilusión. Entonces, si nosotros movilizamos secreciones, cuando ustedes tienen algún proceso respiratorio, tosen, ¿sí? Pueden expectorar. Un adulto mayor es bien difícil que pueda expectorar. Entonces ellos se hacen microaspiración, ¿no? Es un círculo vicioso prácticamente. En ellos es tan difícil manejar una neumonía justamente por su estado. ¿Qué más nos dice su libro? Si es que la condensación está alejada de la superficie pulmonar, el examen físico puede ser normal. Es cierto. Las neumonías más graves en un adulto mayor son las basales y por lo general tienen una forma triangular y esas son las que a veces descompensan más a los pacientes. ¿Qué es lo que les quiere decir con esto? Su libro tiene que ser una neumonía más o menos extensa para que ustedes encuentren signología al examen físico. A lo mucho van a encontrar algunos limitantes, pero la demás signología tendría que ser una neumonía más o menos extensa. ¿Sí? Hay una clasificación que menciona su libro de las neumonías típicas y las atípicas. La típica, fiebre. Y acá también tenemos en la neumonía típica fiebre, o sea, ambas cumplen con ese criterio. La neumonía típica, un dolor torácico tipo punzada de costado. ¿Acá hay dolor? No. El dolor es más generalizado, no es un dolor localizado, mialgias, ¿sí? Mialgias es un dolor muscular generalizado. En la neumonía típica hay tos con expectoración herumbrosa, o sea, densa, media rojiza, oscura, café. En la neumonía atípica por lo general es tos seca. ¿Sí? De acá les van a preguntar las diferencias o qué síntoma corresponde a cada uno. ¿Sí? Entonces, apréndanse de la neumonía típica, fiebre, dolor torácico y tos con expectoración. En cambio, la neumonía atípica es más florida su clínica, ¿sí? Tenemos disnea, una tos seca, cefalea, vómitos, diarrea, mialgia. ¿A quién les hace acordar? Al COVID, exacto. ¿Sí? Disnea, tos seca, fiebre, mialgia. Sí les ha debido de dar COVID, asumo, casi todos. ¿Ya? El dolor muscular que referían los pacientes, la sensación de malestar general era bastante intensa en realidad. En algunos era fiebre alta, persistente varios días, no siempre tenían tos. Y en algunas cepas, cuando decían, en alguna de las variantes, algunas acompañaban de diarreas y vómitos, eran los primeros síntomas. ¿Sí? Entonces, acuérdense de la sintomatología de COVID para catalogar la clínica de una neumonía atípica. ¿Qué más menciona su libro? Algo que yo nunca he visto, pero nos menciona la fase neumónica en una neumonía neumocócica por neumococo, que me dice que se caracteriza por eritema malar y herpes labial. Eritema malar, ¿en qué otra patología lo encuentran? En lupus eritematoso es uno de los criterios clínicos de afectación de piel para lupus, el eritema malar. Y herpes labial, que hayan ambos, yo no lo he visto. Yo he visto más pacientes con herpes labial, sin el eritema malar. Sean un poquito meticulosos cuando vayan al hospital y vean pacientes con neumonía, evalúenles la boca, ¿ya? Evalúen boquita, miren un poco mejor la fase, al menos cuando recién ingresen y están con todos los síntomas, bastante exacerbados, evalúen, ¿sí? Generalmente yo sí he visto hospitalizados con herpes. Con ambos, sí no lo he visto en mis años de asistencia. Pero bueno, su libro lo menciona y es algo que también
también les pueden preguntar. ¿Sí? ¿Quiénes causan neumonía típica? Micoplasma, ¿sí? Coxiela y legionela. ¿Dónde hay legionela? ¿Han escuchado algo y han hecho? Han hecho con la doctora Memi, que curso de microbiología. ¿Dónde? Creo que fueron fronteras, así de veteranos. Ahí fueron sí, en las máquinas del aire acondicionado. Sí. Le encanta la legionela a eso. Y generalmente coincide, ¿sí? Nuestros brotes de legionela es en épocas de verano en la costa. Cuando empiezan a utilizar más el aire acondicionado, los saunas, etc. Y bueno, nuestra nueva amiga, el COVID. ¿Sí? Lo que les interesa al examen físico, y esto les voy a preguntar a los que roten conmigo esta semana, o si es en su parte práctico también. ¿Qué van a encontrar en una neumonía? A la inspección, palpación, percusión y auscultación, acá tienen esta resulta. Si la neumonía es extensa, a la inspección puedo encontrar retracción del emitórax afectado. Cianosis. Hay dos tipos de cianosis. ¿Cuáles son? Central y periférica. Central. ¿Dónde evalúo cianosis central? En mucosa oral. ¿Okay? ¿Y la periférica? ¿Y un diagnóstico diferencial? Que no sea neumonía, otra patología que me pueda dar cianosis. Tetralogía del fallo, otra. Atresia tricuspidia, otra. ICC, otra. Y fenómeno de Raynaud. No se olviden de eso. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria elevada. ¿Qué se llama eso? Puede ser taquipnia o polimpia, cualquiera de los dos. ¿Cuánto es mi punto de corte de frecuencia respiratoria para yo decir que está elevada? ¿Qué dice su libro? De 16 a 22 o 24, me parece. Yo les he dictado en la primera clase de síntomas, les he dicho, creo que es 16 a 22 o 16 a 24. ¿Qué más? La expansión torácica, bueno, esto viene con esto. ¿Sí? Si es que hay retracción del emitórax, va a haber una disminución de la expansión torácica, obviamente. Y disminución de la movilidad respiratoria. ¿Ya? Esto es lo que van a encontrar ustedes a la inspección. Yo creo que el signo que más van a poder ustedes evaluar va a ser cianosis y frecuencia respiratoria. Lo demás, si el paciente colabora, porque tiene que haber condiciones para que puedan evaluar. Aunque a veces es tan severa la neumonía que asumo que se han debido de ver pacientes con retracciones musculares, con uso de músculos accesorios, ¿sí? Han debido de ver, ya son alumnos de Semio 2. A la palpación, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Aumentadas. ¿Y por qué? No me acuerdo, doctora, Semio 1. Mis vibraciones vocales van a estar aumentadas porque el pulmón afectado transmite mejor el sonido. Ojo, no estoy hablando de transmisión de aire, de murmullo vesicular, estoy hablando de sonido. El pulmón afectado con mi exudado, con todo lo que les he dicho en las diapositivas anteriores, ese parénquima va a transmitir mejor el sonido. Por eso mis vibraciones van a estar aumentadas. Sigamos. A la percusión va a haber matidez o sonoridad disminuida. ¿Por qué matidez? Por el propio exudado, ¿sí? El propio exudado, ¿qué significa esa acumulación de líquido, de secreciones? No voy a encontrar mi sonoridad normal, ¿sí? Va a estar disminuida y en algunos sitios, si está bien consolidado, puede haber matidez. Y recuerden que algunas neumonías se pueden complicar con un derrame pleural adyacente. Entonces voy a encontrar también matidez. Ok, a la auscultación, ausencia del murmullo vesicular, ¿sí? Porque no va a pasar el aire. Recuerden que es un pulmón, un parénquima inflamado, lleno de secreciones. No voy a auscultar ahí mi murmullo vesicular porque me digan disminuido, ¿sí? O sea, tiene que estar abolido, ausencia. Voy a encontrar mi soplo brónquico o tubárico. ¿Qué es el soplo tubárico? Esto es Semio 1 prácticamente, debería de pasarlo nada más. ¿Qué es el soplo tubárico? No me acuerdo, doctora. Revisemos. El soplo tubárico se da cuando las condensaciones son profundas. ¿Cómo lo voy a escuchar? Como un ruido sibilante.
¿ya? Que produce el flujo de aire en los conductos bronquiales por la condensación. Ojo, no es igual que un sibilante. Ustedes tienen que evaluar a su paciente, hacer su auscultación bilateral, ya saben, comparativa. Ubicar más o menos dónde está mi foco neumónico, ¿ya? Y tratar de buscar ahí si es que hay presencia de soplo tubárico. No es un sibilante, el sibilante es un ruido muy agudo, se han debido auscultar pacientes con hiperactividad bronquial, pero es muy similar, que lo van a auscultar justo donde está la condensación pulmonar. Otro. Broncofonía áfona. ¿Qué es la broncofonía áfona? Estaba en la diapositiva anterior. Vamos, esto no es enseño uno, lo tienen que manejar ahora. ¿Qué es broncofonía áfona? No me acuerdo, doctora. A ver, vamos a repasar. Aumento de la resonancia de la voz a la auscultación. Es decir, le pueden decir al paciente, respire por la boca como cansado, la típica. Pero pueden tratar de hacerle una conversación, no lo sé. Siente algo, hay dolor, si les dice sí, y ustedes notan que hay un aumento de ese timbre, de la intensidad de la voz cuando están auscultando, eso es broncofonía. ¿Sí? El aumento de la resonancia normal de la voz a la auscultación. Regresemos. ¿Qué más voy a encontrar? Pectoriloquia áfona. ¿Qué es eso? Ya lo debería leer. No me acuerdo, doctora. Cuando la voz del paciente que cuchichea se oye con claridad. Le pueden decir que susurre. Esto obviamente va a ser en pacientes colaboradores. En realidad muy poco a veces les va a tocar. Pero si tienen algún jovencito, aprovechen y evalúen. ¿Sí? No me lo digan por decir, realmente evalúen. ¿Ya? Pectoriloquia áfona. La voz del paciente que cuchichea, ustedes lo van a auscultar con claridad. ¿Qué más? Egofonía. ¿Qué es la egofonía? ¿Qué es egofonía? Es una fácil. Cuando escuchan que una voz temblorosa, ¿sí? Ustedes como cuando exponen o me responden las preguntas, cuando están en la visita médica. ¿Qué es egofonía? Modificación de la voz, ¿sí? Se escucha estridente, agudo y con un carácter tembloroso, así como cuando van a dar su tórico. No se olviden, ¿sí? Y finalmente nuestros crepitantes, que son ruidos finos. ¿Quién no ha escuchado un crepito? A estas alturas todos deben de saber la diferencia, ¿sí? Está de más decirles que es un ruido muy similar a cuando ustedes frotan su cabello cerca de la oreja, ¿sí? Eso es un crepitante, ¿ya? Pero eso no les van a preguntar qué auscultan, yo les voy a preguntar ¿y por qué se da? Justamente porque hay inflamación, porque hay una alteración de la estructura del parénquima pulmonar. Las paredes de los alvéolos van a estar pegadas entre sí y vamos a auscultar los crepitantes. ¿Por qué? Porque cuando se despegan, ese es el ruido que van a producir, típico de un síndrome de condensación, ¿sí? Entonces, regresando todo esto, les van a preguntar, ahora que van a empezar en rotaciones, en prácticas, que van a encontrar a la inspección, a la palpación, a la percusión y sobre todo a la auscultación. ¿Sí? ¿Que saber? Un repaso prácticamente de eso. ¿Preguntas hasta ahí? La neumonía, el síndrome de condensación. Para pasar al segundo síndrome. Ok, pasamos a la atelectasia. La atelectasia, disminución del volumen total o parcial por pérdida de aire. Quiero que vean un parénquima normal, ya casi no veo nada. Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? El aire del pulmón. ¿Por qué? Por diferentes causas. La más común, obstructiva, en niños. ¿Por qué? Porque se puede atelectasiar un cuerpo externo. En adultos, un tapón mucoso, secreción. Sí, simplemente es lógica nada más, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más me puede provocar la retracción del pulmón para que no trabaje? Como un neumotórax, ¿ok? ¿Qué más? ¿En qué pacientes más puedo encontrar atelectasia? A ver, pongámonos a pensar. Pacientes hospitalizados que no se movilizan
cuando salen de sala de operaciones, algunos anestésicos pueden provocar que las secreciones se vuelvan más densas. Algunos los han operado y no sienten que hasta la garganta se les pone seca, pero ustedes pueden expectorar. En un adulto mayor o personas más sensibles a los anestésicos no pueden expectorar. Se provoca un tapón mucoso y se atelectasia. ¿Sí? En un niño, cuerpos extraños. Por eso es que hay juguetes en los que les ponen un punto de corte de edad de 3 añitos, porque pueden aspirarse las piezas pequeñas. Y bastantes hemos visto con atelectasias. Cuando roten pediatría, que creo que eso es en 4º año, van a ver. No solamente pasan los cuerpos extraños a la vía digestiva, se pueden quedar en vía respiratoria. Y hay mucha suerte si es que se puede sacar a través de fibrobronco, porque si no, van a una cirugía de toracidosis para sacar el cuerpo extraño. Hay una paciente que demandó eso. Era un niño de 3 años que se escultaba el estridor. Pensaron que era cruz, pasó por todo el lado, le hicieron tomografía, resonancia. Y decían de que no había absolutamente nada en la tomografía. Ya estaba así como 2 o 3 semanas. Hicieron ver las tomografías, así muy detenidamente con la doctora Caracela, que me parece que les enseñó la imagenología, y se encontró que estaba en la tapita del pilot, esa parte de metal que da la punta, que justo estaba en uno de los broncos. Entonces solamente una persona muy experta, con mucha experticia, podría verlo, ¿no? La doctora Caracela lo vio, el doctor Salinas, que les va a enseñar neumología en 4º de salud, ingresaron con el fibrobronco y lograron sacar. Pero nadie le creía a la mamá, todo el mundo pensaba que estaba exagerando, que el niño no tenía nada, pero el niño, el único síntoma que tenía era tos, y cuando le venían los episodios muy exigentes se ocultaba un estridor. Pensaban que lo estaban fingiendo, etcétera, porque se había hecho ver en varias clínicas. Y bueno, terminó denunciando a la institución, a pesar de que se le dio el diagnóstico. Vamos. Ok, la atelectasia es disminución del volumen total por pérdidas de aire. Causas: obstructiva, pasiva, cicatricial o adhesiva. De acá me interesa la obstructiva, que es muy sencilla. Puede ser obstrucción de la vía respiratoria intrínseca o extrínseca. Intrínseca, dentro de la vía respiratoria. Por ejemplo, lo que les he dicho: tapón mucoso, un cuerpo extraño, un tumor en el y extrínseca, un tumor fuera del bronquio, ¿sí? Algunas adenopatías o alguna masa, generalmente tumores de mediastino, ¿sí? Como por ejemplo un timoma. Las atelectasias de causa pasiva, compresión del espacio que está en contacto con la pleura. Ya. Acá, por ejemplo, derrames pleurales, ¿sí? O neumotórax. ¿Por qué? Porque justamente el parénquima que va a estar adyacente a la zona donde está el derrame no va a poder funcionar, porque va a estar comprimido por el líquido, entonces va a perder, justamente se va a perder aire en esa zona y se va a atelectasiar. Cicatricial, la tuberculosis. Recuerden que las tuberculosis dejan secuelas en pulmón, que son las famosas cavernas. ¿A dónde le gusta entrar a la TV? ¿En campos superiores, campos medios e inferiores? Superiores. A la TV le encantan los ápices pulmonares y suelen dejar ahí sus secuelas, sus cavernitas. Y la adhesiva por disminución del surfactante pulmonar. ¿En qué casos? En los niños, ¿sí? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Qué han hecho? Pediatría. Cuando hagan pediatría se van a acordar de que hay una atelectasia que es adhesiva, que se pierde el surfactante pulmonar, ¿sí? Principalmente en recién nacidos prematuros. Recuerden que por eso se les pone que corticoide para la maduración pulmonar, para que liberen su surfactante, ¿sí? Algo han debido de haber hecho, ¿no? Creo que no recuerdo. Ok, ¿y la atelectasia, doctora, la vamos a ver en tomografía? No. Idealmente, si es que sospechan de una atelectasia, lo ideal es una radiografía. Ahí sí vale la radiografía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Disminución del volumen del epitoras. Esta es una atelectasia total. No se ve nada del pulmoncito. Y esta es parcial. Solo es esta zona en la que está afectada. Ojo, no es neumonía. Parece, ¿verdad?
¿Cómo lo sé, doctora? Miren, acá no hay nada de parénquima pulmonar, no hay nada de parénquima pulmonar y el resto está aireado. En la neumonía miraban la imagen de condensación, así como esto, ¿sí? Pequeñito, ¿sí? Algunas trazas de parénquima. Acá no se ve absolutamente nada. ¿Qué más? La elevación del diafragma del lado afectado. ¿El diafragma es el músculo principal de la respiración, sí o no? Sí. ¿Y cuáles son los músculos accesorios de la respiración? Intercostales, otro. Supraespinoso, otro. Escalenos, otro. Dorsal ancho, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes vean signos de gravedad en insuficiencia respiratoria, tienen que ver si el paciente utiliza músculos accesorios de la respiración. Ok, ¿y qué vamos a encontrar? Muy similar a la neumonía, hiperinflación puede ser contralateral, del pulmón que no está afectado, o del mismo lado, en este caso si es pequeño. Entiendo, doctora, ¿qué es hiperinsuflación? Miren acá la densidad o la coloración negrita del parénquima está mucho más marcada, ¿ok? Que la de esta. ¿Qué más? Los espacios intercostales son más anchos. Este es un espacio intercostal, acá hay otro espacio intercostal. Se ponen más anchos, ¿ok? Y va a haber también, y clínicamente vamos a encontrar también retracciones costales, ¿sí? Entonces, ideal para evaluar una atelectasia, si yo sospecho que el paciente tiene una atelectasia, le pido su clínica, disnea. Bueno, acá importante es el antecedente. Si es un adulto mayor que ha estado postrado, me van a pensar en una neumonía, sí, podría ser su segundo diagnóstico diferencial, podría ser una atelectasia. Si es posoperado, también entra dentro de los diagnósticos diferenciales. Si es un niño que ha estado jugando, yo qué sé, o que nadie lo ha estado vigilando mientras ha estado en sus horas de juego, también puede ponerlo como diagnóstico diferencial. Manifestaciones clínicas muy similares a la de la neumonía típica, ¿verdad? Disnea, tos, dolor torácico y expectoración. Y acá su libro menciona la desviación de la tráquea al lado afectado, que eso es lo que vamos a ver en la radiografía. Cuando hagan la radiografía, la doctora Caracela les va a mostrar imágenes típicas, y ella tiene de muy buenos pacientes. Por favor, ahí estén bastante atentos y muestras de qué es lo que van a encontrar. Ella no les va a dar concepto de qué es una condensación, no les va a dar concepto de qué es una atelectasia, ustedes lo tienen que saber. Por eso me parece que lo hacen de tercero para cuarto. Entonces, la sintomatología es muy similar a la de un cuadro neumónico, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo diferenciar? El examen físico. A la inspección, ¿qué vamos a encontrar? La retracción del hemitórax, ¿sí? La no movilización del hemitórax afectado, ¿sí? Este signo lo van a evaluar también cuando ya son unas atelectasias muy marcadas porque afectan todo un hemitórax, que se refiere al desplazamiento respiratorio del intestino, ¿sí? Va a haber tiraje, ¿sí? También puede haber neumonías complicadas y también va a haber aumento de la frecuencia respiratoria. La ausencia de las vibraciones vocales. ¿Esto hace la diferencia con la neumonía? ¿Cómo estaban en la neumonía? A la percusión, en la neumonía que había matidez o sonoridad disminuida. Acá vamos a encontrar matidez, ¿ok? Y a la auscultación va a haber el silencio auscultatorio. Ustedes auscultan todos los campos pulmonares, no va a haber murmullo vesicular y no va a haber ninguno de los otros signos que van a encontrar en la auscultación, como en la neumonía, los temitantes, la ventriloquia, ¿sí? La ecofonía, nada, ¿sí? Por eso se dice que es un silencio auscultatorio. ¿En qué otra patología más encuentro silencio auscultatorio? ¿Han hecho ya asma?
cuando son asmas severos, es un silencio auscultatorio. Recuerden que el asma, cuando es leve, moderado, intermitente, ahí vamos a auscultar sibilantes y roncantes, porque es una broncoconstricción. Pero cuando ya es algo severo, es también silencio auscultatorio. Por eso es que terminan algunos asmáticos sin ventilación mecánica. Y acá también vamos a encontrar silencio auscultatorio. ¿Sí? Entonces son dos patologías en las cuales vamos a encontrar el silencio auscultatorio. Asma y en la arteritis. ¿Y cómo lo diferencian? Uno, el antecedente, ¿no? El asmático no es un asma de luz. Generalmente es una enfermedad con las cuales ya debutan desde etapas tempranas. En cambio, la atelectasia sí es súbito. El asmático no va a entrar a un cuadro de una crisis severa. Primero va a tener su proceso respiratorio alto, sus sibilantes, va a ir por emergencia para que lo nebulicen, etcétera, para que le pongan su corticoide, y luego ya viene con la crisis severa. ¿Okay? La comparación, entonces, disnea en neumonía y en atelectasia. Fiebre en neumonía, en atelectasia no va a haber fiebre. La tos en la neumonía sí, que puede ser con expectoración. Ustedes ya saben las características que tienen que describir. Cuando un paciente les diga que es una tos productiva, pues las características del esputo, cuántas veces al día, etc. ¿Acá puede haber expectoración? Sí. ¿Qué más? El dolor torácico en una neumonía es un dolor típico, ¿ok? La neumonía va a tener cefalea, si es que es atípica, vómitos, diarrea, mialgias, deterioro del estado general. Acá va a ser algo más súbito. Simplemente el paciente les va a decir, me duele el pecho, doctora, y no puedo respirar. Siento que me falta el aire. ¿Cuántos grados de disnea conoce? ¿Y disnea en reposo qué grado es? A la inspección, en ambos va a haber infracción, ¿ok? Cianosis va a haber más en la neumonía, ¿sí? En ambos va a haber aumento de la frecuencia respiratoria. Si es que es una atelectasia muy severa, sí va a haber desplazamiento del intestino. A la palpación, nuestra diferencia en la neumonía, vibraciones vocales aumentadas, ¿sí? Y en la atelectasia, ausencia. Percusión puede haber matidez en ambas. Y en la auscultación no se olviden, sencillo, en una atelectasia no voy a auscultar nada. Así de sencillo. No voy a auscultar ni mi murmullo vesicular, ni crepitante. O sea, si me dicen, sí, doctor, es una atelectasia, y me ponen más o menos de dónde es, ustedes ya tienen que poner más o menos la localización. Y me ponen otros signos, crepitantes, fontantes, en el mismo lado, no va a valer. ¿Sí? Recuerden que en una atelectasia hay ausencia de silencio auscultatorio, igual que en un asma severo. Y en cambio acá en la neumonía va a haber ausencia del murmullo vesicular, pero vamos a tener otro tipo de signología. ¿Cuál? El sombro turárico, su broncofonía áfona, que les van a volver a preguntar los conceptos, así que no pasa. Pectorilo áfona, egofonía y los famosos crepitantes que vienen a ser lo que más vamos a encontrar en esta neumonía. Digamos que es el signo clínico, por así decirlo, casi patognomónico.